Bueno, iglesia, es una bendición estar hoy aquí, hoy domingo, día del Señor. Y vamos a la palabra en el libro, el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 11 al 19. Aquí hay una hermosa historia del poder de Dios, pero también de la ingratitud de nosotros los seres humanos. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron poquitos. Vamos a ver, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén y amén. ¿No son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Es la pregunta que hace el Señor. Y es la pregunta que hoy hace a la iglesia y hace al mundo entero. Porque Dios hace maravillas dentro del mundo, Dios hace maravillas en esta tierra, Dios hace maravillas en la iglesia, pero ¿cuántos le agradecen verdaderamente al Señor todo lo que Él hace? Por eso en esta historia de 10 hombres que son sanados, solo uno regresa y él hace la pregunta: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿No eran 10 los que fueron limpiados de esa terrible enfermedad? Y solo uno ha venido a darle gracias a Dios como es debido. Y en esta historia podíamos sacar varias enseñanzas muy importantes y de mucho crecimiento para nosotros. Esta sanidad de los leprosos nos dejan varias enseñanzas, entre ellas que no toda sanidad ocurre en el momento de la oración. Como podemos notar en la historia, el Señor apenas los ve, ¿qué les dice? Vayan y se presentan a los sacerdotes. Y no fueron sanados inmediatamente que el Señor da la orden. Ellos fueron sanados en el camino, mientras iban en el trayecto de llegar a donde estaban los sacerdotes. Eso nos habla de que muchas de las oraciones que nosotros hacemos no debemos desanimarnos porque no recibimos una respuesta inmediata. Porque muchas de las sanidades, de los milagros que Dios hace, son lo hace a través del tiempo, porque tiene un propósito. Y muchos cuantos se desaniman porque oran e inmediatamente no reciben la sanidad. Y resulta que desde que ponemos
en oración y en manos del Señor nuestros problemas, nuestras necesidades, la enfermedad que nos está agobiando, el Señor empieza a hacer una obra. Y si es necesario la hace instantánea, pero en muchos de los casos no es así. Pero que Él está obrando, está obrando. Otra enseñanza que nos deja esta historia, así rápidamente, la orden de Jesús cuando le dice a los sacerdotes: id y mostraos a los sacerdotes, le dice a los leprosos: id y preséntense ante los sacerdotes. Esto también muestra su aprobación a la costumbre que tienen algunas personas de, cuando reciben la sanidad, ir al médico para que les hagan unos exámenes y la confirmen. Dios no se pone bravo por eso. Dios lo que sí quiere es que ante la aflicción, ante la enfermedad, ante la necesidad, no vayamos primeramente a otras personas o a otros lugares, sino que vayamos primero directamente a Él. Pero cuando nos ha regalado la sanidad, Él no se pone bravo o se va a enojar porque alguien que tenía X enfermedad recibió la sanidad en un culto, en un servicio, en una oración, en la oración de un hermano, recibió la sanidad y decidió ir al médico para que confirme esa sanidad. Muchas veces esa confirmación de la sanidad y esos documentos que entregan los médicos confirmando la sanidad de una persona, muchas veces ayuda para que los incrédulos crean y digan: sí, es cierto, el médico lo dijo, estaba enfermo de esto y desapareció milagrosamente. Y es que en ese entonces realmente los médicos para el pueblo de Dios eran los sacerdotes, por ley, por la ley de Moisés. Ante ellos tenían que presentarse los enfermos para que el sacerdote los declarara sanos verdaderamente. Como tercera medida, otra enseñanza que podemos sacar es la obediencia. Es importante resaltar la obediencia de los leprosos al mandato de Jesús, y mientras iban en obediencia fueron sanados. Cuando la sanidad no es instantánea, iglesia, cuando el milagro no es instantáneo, nosotros debemos seguir obedeciendo, seguir caminando en obediencia, para que la obra que ha empezado el Señor no se pare, no se frene. Es muy importante. Una cuarta enseñanza, y es a la que quiero referirme hoy realmente con esta palabra. De este grupo de leprosos a quien Jesús sanó, solamente uno regresó para expresar agradecimiento. Cuando viene la sanidad, expresa, cuando venga la sanidad, iglesia, cuando recibas el milagro, expresa con alabanza, con adoración y con honra al Señor tu gratitud a Él. Es muy importante. Y no te quedes junto a los 9 que no regresaron, porque muchos hacen eso. Como los 9, reciben el milagro, reciben la bendición y no regresan. Por eso en muchos casos el Señor me ha guiado cuando he visitado aún personas que no conocen de Cristo. Les visito, oro por ellos para que reciban al Señor. Y si el Señor me dice que ore por la enfermedad, lo hago. Pero les digo que vengan al lugar de congregación. Y cuando les he visitado 2 o hasta 3 veces y no vienen al lugar de congregación, tomo la decisión de no volver, mis hermanos. Simplemente sigo orando para que Dios les toque el corazón y los mueva a congregarse, porque es muy importante. Muchos reciben la bendición, reciben la sanidad y no se vuelven a acordar de Dios.
ni de los instrumentos que Dios ha usado para su sanidad. La gratitud de uno y la ingratitud de los otros 9. A eso me quiero referir hoy. ¿En qué grupo estamos? ¿En el grupo del 1 o en el grupo de los 9? Gratitud no es estar agradecido. Los que recuerdan cuando vino el pastor Oscar Bernier, el profeta, nos hablaba de esto, que era muy diferente estar agradecido, porque muchos están agradecidos, pero lo que hace una diferencia es ser agradecido. Muchos están agradecidos, pero no son agradecidos, porque el agradecimiento se demuestra con reconocimiento y con honra de a quién o de quién se ha recibido el milagro o el favor o la bendición. Entonces debemos aprender no a estar agradecidos, sino a ser agradecidos. Demostrar con una acción nuestro agradecimiento. No solo con palabras, sino tomar acción. Gratitud es dar el debido reconocimiento a quien se debe y honrarlo con una acción que demuestre lo que realmente sentimos. La gratitud no nos deja decir cosas que le hagan creer al enemigo. Mire, la gratitud es tan linda que nos guarda de decir, expresar palabras que le hagan creer al diablo, a Satanás y a sus demonios que está ganando la batalla, que está triunfando sobre nosotros, que está saliendo adelante sobre nosotros. La gratitud le recuerda al enemigo que está derrotado. Cuando nosotros somos agradecidos, eso le hace recordar a Satanás que él está derrotado y que de ninguna manera va a ganar la batalla, porque el Señor nuestro lo derrotó en la cruz. En cambio, la ingratitud, a veces nosotros pensamos que somos agradecidos porque estamos agradecidos. ¿Me hago entender? Sí, a veces pensamos que somos agradecidos porque simplemente decimos, ay, estamos tan agradecidos con X o con Y porque nos hizo este favor o tal cosa. A veces decimos, estoy tan agradecido con mi hermano Ananías que me prestó ese martillo. Y estoy tan agradecido con Ananías por eso. Y resulta que si de verdad es agradecido, ¿qué hace? Va y devuelve el martillo y con una honra, porque a veces ni se devuelve el martillo, pero está muy agradecido. Y de pronto dice, no, es que como el hermano Ananías no lo necesita y las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. A veces se habla así. Pero estar agradecido es tomar una acción de verdad que le demuestre a la persona que nos hizo el favor que lo que sentimos es verdad. Y por eso la ingratitud se refleja en amargura. Se refleja en murmuración. Una persona murmuradora es una persona que no es agradecida. Así ella piense que es la más agradecida del mundo. Una persona que vive en amargura es una persona que no es agradecida. Se ha dejado robar ese gozo del diablo por un problema o por una situación. La ingratitud se refleja a través de falta de amor.
La ingratitud se refleja con falta de perdón, porque perdonar y ofrecer el perdón es una muestra tangible de agradecimiento a Dios por los favores que hemos recibido de Él. Dios nos ha perdonado todo, hasta lo imperdonable nos lo ha perdonado. Si usted y yo estamos aquí en este lugar hoy, es porque Dios nos ha perdonado hasta lo imperdonable de nosotros. Y una muestra de mi agradecimiento a Dios no es decirles: Señor, estoy muy agradecido porque me has perdonado, pero yo no perdono a ese que me ha hecho daño, porque es que eso sí no tiene perdón. La muestra de agradecimiento es decirle: Señor, gracias por perdonar mis pecados, y por eso con este dolor perdono también a quien me ha hecho mal. Y como les decía, mis hermanos, no nos desanimemos porque no recibimos el milagro inmediatamente. A veces queremos decir: bueno, yo perdono, Señor, sáname, y ya quedé sano, o ya se me fue el dolor, se me fue la amargura, se me fue la tristeza, se me fue las ganas de vengarme. No, eso no es así generalmente, es un proceso. Pero cuando le decimos a Dios: Dios, gracias por perdonarme, y perdono a X, a Y que me ha ofendido, mis hermanos, inicia el proceso en nosotros. Inicia el proceso en nosotros. Los que vinieron hace 8 días recibieron, sé que una palabra de mucha bendición, porque hablamos específicamente del perdón, lo que es, lo que no es, y lo que se debe hacer. Y hoy estamos hablando de la gratitud, más que de la ingratitud. Pero sé que hoy, para el que está aquí, como yo y cada uno de ustedes, van a ser muy bendecidos con esta palabra. Muy bendecidos, mis hermanos. Van a ser tan bendecidos como aquel leproso que volvió a darle gracias a Dios, porque no solo se llevó la sanidad de su corazón, de su cuerpo, sino la sanidad de su alma. Se fue con el regalo de la vida eterna. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 15 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 15 al 18. Reina Valera dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dice el versículo 16: estad de vez en cuando gozosos. ¿Sí? ¿Estad de vez en cuando gozosos? ¿Cómo dice? Es que yo me equivoqué aquí al escribir. ¿Cómo dice la palabra realmente? ¿No está la palabra? Con razón. No. La palabra dice: estad siempre gozosos, siempre gozosos. Orad, amén, ahí está la palabra. Orad sin cesar, dad gracias en algunas cosas, ¿cierto? Hola, tengo que mirar a ver porque, ¿cómo dice? En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. El que da gracias, la persona agradecida, mire, en medio de las peores circunstancias puede tener gozo, puede tener paz, porque sabe que aunque hay un dolor que le aflige, sabe que tiene una esperanza viva, y sabe que ese dolor va a pasar, y sabe que como él ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para su bendición. Aleluya. En la historia de los 10 leprosos vemos cómo estas personas le rogaban al Señor
que tuviera misericordia de ellas. Y es que en aquella época la lepra era la peor enfermedad que podía existir. Era la peor. Además era muy contagiosa. No había medicina, no había cura para quien adquiría esa enfermedad. Estaba destinado a morir. Y lo terrible era que se iba muriendo a pedazos. Se van muriendo las personas a pedazos. Hoy quizá no tenemos la concepción de lo que es realmente, de la gravedad de lo que es esta enfermedad, porque bueno, no la vemos tanto, pero en ese tiempo era muy común, mis hermanos. En otras palabras, la persona se va deshaciendo, se le van cayendo a pedazos sus dedos, su piel. Un leproso llega el momento en que usted lo ve sin orejas, sin nariz, sin dedos, sin manos, terrible. El olor es terrible. Imagínese usted el peor olor que haya sentido en su vida. Es algo muy horrible. Además del rechazo tan terrible de la sociedad, eran sacados de sus familias, echados fuera de la ciudad, a los límites de la ciudad, lo más lejos posible de donde vivían las personas, y eran tiradas y abandonadas. Muchos de ellos eran abandonados allá, y sus familiares, aún amándolos, no iban a esos lugares ni a llevarles un bocado de comida por el temor de contagiarse también. Algunos recibían alimento porque habían personas o familiares que sobrepasaban todo temor y se atrevían aún a dejarle, pero cuando iban a dejarle el bocado de comida, a veces con deseo de abrazar, de hablar con ese hijo, con ese papá, con esa mamá, pero les tocaba dejar la comida, el plato, lo que llevaban lejos, e irse y ni siquiera verlos, porque creían que aún viéndoles se contagiaban. Eran un desecho de la sociedad. Un desecho humano. Y en esta situación ellos sabían que la única esperanza que tenían era estar frente a Jesús, porque habían oído hablar de Él, habían oído de que Él sanaba y que había sanado a otros con esa misma enfermedad, y ellos sabían que era la única esperanza que tenían. Pero por ley, iglesia, un leproso no podía ir a la ciudad. La ley decía que no podía. Es más, cuando alguien se acercaba, porque siempre que alguien de pronto se acercaba, algunos cuando llevaban a llevarle algún alimento, u otros que no sabían que ahí estaban viviendo una comunidad de leprosos, ellos tenían que empezar a gritar: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que todos se dieran cuenta que no se podían acercar ahí, mucho menos ellos ir a la ciudad. No lo podían hacer. Se les prohibía y recibían el peor castigo. ¿Qué peor castigo puede recibir un leproso? Ellos sabían que su única esperanza era aquel de quien habían oído, que había venido a esta tierra a hacer bienes, a sanar, a limpiar, a purificar. Pero ese día
Lo imposible estaba sucediendo. Jesús, su única esperanza, estaba pasando cerca de ellos. Jesús, su única esperanza, estaba pasando por donde ellos se encontraban. Qué oportunidad tan hermosa, qué oportunidad tan maravillosa y tan hermosa. Ellos no podían ir a Jesús, entonces Jesús fue a ellos. Porque no dudo que ese acercamiento del Señor a ese lugar era con ese propósito. Él sabía que allí estaba esa comunidad y por eso decidió pasar por ese lugar en uno de sus viajes. Y escucharon la algarabía, escucharon, quién sabe, porque muchas personas le seguían, entonces salieron. Yo no sé, iglesia, si ellos se pusieron de acuerdo para entonar esa canción, si ellos ensayaron ese coro con el cual salieron delante de ellos. Señor, Maestro, ten misericordia de mí, dice que ellos decían. Yo lo invito por un momento, iglesia, que se ponga de pie. Por un momento. Aquí habemos muchos que hemos sido sanados de lepra espiritual, de lepra emocional. Habrá muchos que estamos necesitando más de Dios. Sabemos que si Él no obra en la situación que estamos pasando, nosotros nada podemos hacer. Sabemos que si Dios no hace un milagro, si Dios no obra en nosotros, sabemos que nos vamos a hundir y que vamos a perecer. Pero iglesia, aquí con nosotros está la esperanza viva. Aquí con nosotros está el que todo lo puede. Aquí con nosotros está para el que todo es posible, para el que nada es imposible. Está aquí con nosotros. Y hemos improvisado un coro que como esos leprosos no lo hemos ensayado, pero lo vamos a cantar y Leito aquí nos va a guiar. Cantémosle todos, porque todos necesitamos de Dios en una área o en otra, pero todos lo necesitamos a Él. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 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 ¿Cuál es esa lepra que te está agobiando? ¿Una enfermedad física? ¿Estás sufriendo por un hijo rebelde? ¿Estás sufriendo por unos padres que te maltratan o te abandonaron?
Estás sufriendo porque un ser querido se marchó antes de tiempo. Estás ofendido aún con Dios, porque hay muchos que están ofendidos con Dios, porque creen que Dios les ha fallado, que Dios les ha defraudado. ¿Cuál es esa lepra? No has podido perdonar, no has podido ser libre de una atadura de pecado. Pues aquí está nuestro Maestro, nuestro Jesús, que tiene misericordia de nosotros, que tiene abundante paz para darnos, que tiene abundante perdón para entregarnos, que tiene abundante sanidad para extendérnosla a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra alma. Aquí está Jesús, el Maestro, que tiene misericordia de nosotros, así como esa vez tuvo misericordia de esos 10, y aunque Él sabía que 9 no iban a regresar, no por eso dejó de tener misericordia con todos. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Cantémoslo con todo nuestro corazón nuevamente. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Tomemos asiento, por favor. Tome asiento, por favor. Algo que todos hicieron fue obedecer. Amén. El Señor les dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes, y sin dudarlo se levantaron y fueron, con todos los impedimentos que tenían. Ellos obedecieron inmediatamente, y lo asombroso sucedió. En el camino fueron sanados. Yo me los imagino, estos hombres, algunos sin nariz, sin orejas, sin dedos, o no sé, arrastrados algunos, pero empezaron a obedecer la palabra, la orden que Dios les había dado. Y yo me los imagino viendo cómo en el camino iban saliendo sus manos, iba saliendo su nariz, iba regresando la vida a sus cuerpos, iban sintiendo nuevamente, porque la lepra hace que se pierda la sensibilidad y ni dolor se sienta. Y ellos, camino a cumplir la orden del Señor, vieron cómo todo su cuerpo se iba restaurando, iban siendo renovados. Tanto que cuando iban llegando al lugar que Dios les había enviado, se vieron completamente sanos. Pero aquí viene lo triste de la historia. Solo uno se vio sano y dijo: no, yo tengo que regresar y darle gracias primero a quien me ha dado esta maravilla, esta bendición, a quien ha hecho este milagro. Y segundo, hay algo muy importante, iglesia, que ojalá nunca se le olvide. Los otros 9 podían haber dado gracias allá delante de los sacerdotes, pero este hombre entendió un principio que es una bendición muy grande para todos nosotros. Él sabía que tenía que regresar también, no solo a quien había hecho el milagro, sino también al lugar donde había sido hecho el milagro.
Eso es parte del agradecimiento. Regresó al lugar donde el Señor lanzó la palabra. No podemos ser desagradecidos en esto tampoco. Hay que darle toda la gloria y toda la honra al Señor, porque el poder es de Él y solamente de Él, mis hermanos. Pero también hay que ser agradecido con el lugar donde Dios se mueve. Y Manantial es un lugar donde se mueve Dios grandemente. Amén. Y no podemos recibir las Gloria a bendiciones de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No por lo que podemos haces. recibir las bendiciones de Dios y no permanecer en el lugar donde Dios nos está bendiciendo.